Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos en este viernes, noche del viernes, compartiendo a Cristo junto a todas aquellas vidas que se unen en esta noche. Nos gozamos de estar cada viernes con ustedes compartiendo, aprendiendo juntos, con el propósito de que nuestras vidas sean edificadas, seamos exhortados y seamos consolados a través de la palabra y de lo que compartimos cada noche, con el único propósito de que nosotros y todos los que juntos nos unimos y estudiamos, continuemos manifestando esa vida de Dios que portamos en el Espíritu, para que toda la tierra sea llena de Cristo y así se manifieste el propósito eterno de Dios. Nos gozamos en esta noche. El tema que vamos a estar compartiendo va a ser los que oyen y los que hacen. Los que oyen y los que hacen. Vamos a estar leyendo algunas porciones de la palabra, pero específicamente en el libro de Santiago. Y vamos a darle tiempo a, a que se vayan conectando por ahí. En esta noche. Un saludo por ahí a Liz. Saludos Liz, bendiciones a Nilsa, bendiciones a Malot, que ya está conectada por ahí, para dar inicio a lo que vamos a compartir para ser edificados, exhortados y consolados en esta hora. En este tiempo, ¿verdad? Tenemos la bendición de que tenemos muchos medios tecnológicos que existen y podemos tener acceso a videos y muchas fuentes, diferentes fuentes para nosotros leer y escuchar acerca de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no debe ser con el fin de solo obtener un crecimiento intelectual, porque el propósito es producir cambios, que esa palabra que nosotros estamos escuchando, estamos estudiando, produzca cambios en nuestro carácter. El que seamos transformados por el Espíritu para manifestar la vida de Dios. Ese es el fin con el cual nosotros escuchamos y estudiamos la Biblia o la palabra de Dios. Por eso es importante, como vamos a leer en 2 de Pedro 1, 12 al 15, que eso que estemos escuchando sea la verdad presente. Dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 12 y 15, dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad, afirmados, hay otra versión que dice en la verdad que ahora tienen. ¿Qué verdad? La verdad presente. Si tú no conoces cuál es la verdad presente, yo te invito a que busques entre los videos que están grabados en mi página de Facebook o que vayas al canal de YouTube bajo mi nombre Nidia Matos y busques el título de la verdad presente que habla para que tú conozcas y seas edificado, consolado y exhortado por esa enseñanza. Dice el versículo 13, dice, además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Wow, él sabía que su tiempo estaba en la tierra ya por terminar y él no quería perder ningún momento para edificar, exhortar y consolarlo en la verdad presente. Dice el número 15, también me esforcé con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. En esa verdad de lo que Dios hizo en Cristo es lo que nosotros debemos ser afirmados constantemente. Por eso no se trata solo de un video o de que tú leas sobre algún tema de la palabra, sino es algo que va a durar toda la vida, toda nuestra vida. Y es bien importante que en esa verdad que nosotros estamos siendo enseñados, estamos recibiendo, esa verdad presente, nosotros seamos hacedores de lo que oímos para disfrutar
y manifestar esos beneficios que nosotros hemos recibido en Cristo. Si nos vamos a Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28, vamos a ver unas palabras de Jesús que Jesús mismo declaró a una mujer sobre el oír. Dice en ese capítulo 11, versículos 27 y 28, dice, mientras Jesús, estaba hablando Jesús, estaba en los tiempos de su carne, no había ido a la cruz. Mientras Jesús decía estas cosas, estaba hablando del reino y de lo que se iba a manifestar. Una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y mira las palabras en el versículo 28, cómo Jesús la alinea a Dios y la corrige. Dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Vemos que la contestación que Jesús le da a esta mujer fue muy, muy significativa, dándonos a entender que aún más importante era oír la palabra de Dios y obedecerla, ponerla en práctica. María era más bienaventurada por creer en Cristo y seguirle que por ser su madre. La relación natural no es tan importante como la espiritual. Y él enfatizó que era más importante los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Vemos en Santiago 1, que este es el pasaje que vamos a estar enfatizando hoy. En Santiago 1, cuando este apóstol Santiago le estaba hablando a los primeros creyentes de los judíos, de Dios como el Padre de las luces, que por su voluntad los había engendrado con la palabra de la verdad, con el propósito de manifestar a Cristo a través de la obediencia a esa palabra de verdad. Y ellos fueron esa primera cosecha de Cristo, escogidos como santos modelos para exhibir los frutos de esa nueva creación que ahora ellos eran en Cristo. Y Santiago les habla de una justicia ahí práctica que debe caracterizar a aquellos que habían nacido de nuevo por la palabra de Dios. Vamos a leerlo ahí específicamente en el capítulo 1, versículos del 19 al 27. Y dice, mis amados hermanos, él le escribe así, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar. No en vano Dios nos dio 2 oídos y una lengua, porque es más importante y debemos ser más rápidos a escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse, dice ahí en el versículo 19. El 20 sigue, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Eso no refleja el carácter de Dios. El enojo humano, el airarse y perder el control no produce la justicia de Dios, dice otra versión. Eso no refleja el carácter de Dios. Y el versículo 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Fíjate que la palabra dice quiten. No dice ora al Señor para que el Señor te quite el enojo o te quite todas esas cosas que no son de esa vida en Cristo que tú tienes en tu espíritu, que no reflejan ese carácter de Cristo, sino que la palabra exhorta a que quitemos todo eso que no nos pertenece, pero también nos declara que ese poder está en nosotros porque nos fue implantado esa palabra, implementado esa palabra que nos da el poder. Esa palabra es Cristo, poder de Dios, para salvar nuestra alma, porque ya la obra del Espíritu fue completada en la cruz, pero nuestra alma, donde están nuestros sentimientos y nuestra voluntad, tiene que ser afirmada y trabajada para que manifieste los frutos del Espíritu. Entonces, el quitar todas esas cosas que no pertenecen y que no reflejan el carácter de Cristo es trabajo de nosotros. No va a venir a través de un ayuno, a través de la oración. La oración nos enfoca en ese poder de Dios,
pero no va a ser algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, es algo que tú y yo tenemos que trabajar y que tú y yo tenemos que quitar. Y Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos en el Espíritu para que nosotros podamos vivir esa vida de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 22 que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. No es suficiente con tener la palabra implantada, hay que obedecerla, hay que obedecer esa vida del Espíritu, hay que obedecer esa palabra. De lo contrario, solamente dice el apóstol, se engaña a sí mismo. Cuando los hijos de Dios, cuando nosotros los hijos de Dios escuchamos la palabra de verdad, estamos siendo afirmados en esa verdad presente. No estamos hablando de seguir unos ritos, una ceremonia, estamos hablando de lo que Dios hizo en Cristo. Y debe haber una disposición incondicional a hacer lo que dice la palabra para que ocurra una transformación en nuestra vida. Esa transformación va a ser de manera orgánica, de manera natural. Si nosotros decimos que amamos la palabra de Dios y que nosotros somos unos estudiosos de la palabra de Dios, va a haber un creciente conocimiento en esa palabra que tiene que producir un crecimiento en la vida de Cristo. Porque si no, como dice la Escritura, nos estamos engañando a nosotros mismos. Crecer en el conocimiento intelectual de la Biblia sin obedecerla no produce transformación, no produce cambio, no va a manifestar la vida de Cristo, lo cual es el propósito eterno de que la tierra sea llena de Cristo, manifestando a los hijos la vida de Dios, la vida de Cristo. En el versículo 23 nos dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Entendamos que cuando dice la palabra no está diciendo una ley, no está diciendo seguir una ceremonia, hacer una ceremonia en unos ritos, sino esa verdad presente, esa vida de Cristo que está en nosotros. Dice, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, ese es Cristo. Es la ley de Cristo, no la ley del viejo pacto, esa caducó y fue eliminada allí en la cruz. Dice, y la pones en práctica, esa ley de Cristo, y no olvidas lo que escuchaste, dice, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hay dicha, en otra versión dice que serás dichoso por tu obediencia. Hay bendición en obedecer esa palabra, en vivir en una vida del Espíritu, porque nosotros disfrutamos de todo eso que hemos recibido en el Espíritu. Su paz, su descanso, su gozo, todo eso se manifiesta a través de nosotros en medio de nuestra vida, en medio de cualquier situación. Dice el número 26, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Y tu religión no vale nada. Porque no se trata de hacer unos ritos y llevar una vida de ceremonias y de ritos, pero no manifestamos una vida. Dice el número 27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. No se trata de una religión, como dije ahorita, de hacer ritos o ceremonias, sino de una vida que se manifiesta por el Espíritu. Y Santiago da el ejemplo de un amor práctico y de una santidad práctica, poniendo el ejemplo de ocuparse de los huérfanos y las viudas. Si nosotros leemos también y nos vamos a Proverbios 16:20, dice, el que atiende a la palabra prospera. Y fíjate que no está hablando solo de prosperidad material, porque vamos a prosperar materialmente, porque vamos a saber administrar con sabiduría lo que Dios nos da, sino también prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Dichoso, dice la palabra, es dichoso el que confía en el Señor. Y en Mateo 7:24 nos dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Eso se refiere, la roca se refiere a Cristo.
un hombre que vive la palabra, vive la vida del Espíritu, viviendo esa verdad presente. Es un hombre que construye su casa, todo lo que hace es sobre Cristo. Entonces, en medio de cuando vengan las pruebas, en medio de cualquier situación, ese matrimonio se va a manifestar como un vencedor. En todas las áreas de tu vida te vas a manifestar como un vencedor en Cristo, porque todo está construido sobre la roca. Cuando nosotros obedecemos y vivimos en esa palabra de Dios, en esa verdad presente. Filipenses 4:9 dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Fíjate que el apóstol Pablo fue hasta más allá. Dijo, lo que han visto en mí, porque él es el que había declarado que ya no vive él, sino Cristo en mí. Él estaba modelando y viviendo a Cristo. Y él invitó a los demás a imitarlo, a seguir esas prácticas, lo que él había también, lo que él manifestaba en su vida. Y el Dios de paz estará con ustedes, le dijo el apóstol Pablo a los filipenses. La vida de Dios se manifiesta en nuestra vida. Todo lo que el Padre nos ha concedido en el Hijo se manifiesta cuando nosotros ponemos en práctica esa verdad presente. Nos ejercitamos en el perdón, en el amor. Vamos a experimentar el gozo, la paz, el reposo que es solo en el Hijo, en Cristo, esa vida de Dios. Y la palabra de Dios dice que hay dicha, que hay bendición en obedecer y manifestarnos en esa vida. Así que el Señor nos exhorta en esta noche del viernes: no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Son todos bendecidos en esta noche. Le damos gracias a todos aquellos que se conectaron. Un saludo por ahí a Iris, saludos a Edgardo Luis, bendiciones. Hace muchos años que lo conozco, desde allá de los tiempos de escuela. Espero que todos hayan sido edificados, hayan sido exhortados y consolados en esta hora. Acuérdense en que cuando estudiamos esa verdad, la verdad presente y la palabra, es con el fin de manifestar esa vida de Dios, esa vida, ese carácter de Cristo en nuestro entorno, para que la tierra sea llena de Cristo y otros puedan glorificar y ser impactados también, contagiados con esa vida, y así ellos también puedan disfrutarla y manifestarla. Así que un saludo a mi hermana Lynn, que está por ahí, y a todos aquellos que más adelante van a escuchar en este video. Gracias a todos aquellos que lo van a compartir. Yo sé que Junet lo va a compartir. Bendiciones. Y todos aquellos que sean también edificados con la verdad presente de Cristo. Son todos bendecidos. Que tengan un lindo y bello fin de semana. Bye.